Yo creo que el concejal Juan Baena, concejal Celio, sin proponérselo, en su intervención hizo una muy buena reivindicación de las luchas de FECODE. Vea usted. Porque el concejal Baena parte de dos premisas que son muy ciertas y dos premisas que son las grandes banderas de las luchas de FECODE. Colegas del Centro Democrático, ustedes que tanto, o desde su partido tanto han estigmatizado esta organización sindical, incluso un candidato la quería acabar, un candidato del Centro Democrático. Y esas dos premisas, la primera es la importancia de la educación preescolar para la formación y la educación de cualquier persona, y cómo el mal funcionamiento de esa educación preescolar es uno de los factores que explica la enorme desigualdad que tenemos hoy en Colombia. FECODE ha sido la organización que ha luchado para que en Colombia exista esa educación preescolar mínimo de 3 grados y ha luchado contra las decisiones de los distintos gobiernos. Es que aquí hay que recordar que en la Constitución de 1991, el artículo 67 señala que la educación solo será obligatoria mínimo desde los 5 años, concejal Emel, lo dice la Constitución del 91, debe ser por lo menos desde los 3 años. Y dice que solo será obligatorio 1 grado de preescolar, cuando lo mínimo es que se establezcan como obligatorios 3 grados de preescolar. Este es un problema que tenemos desde la Constitución de 1991. Y FECODE ha hecho grandes luchas, grandes paros, movilizaciones en la calle, bloqueando muchas veces las avenidas públicas, y ha logrado avanzar a que por lo menos haya cambios legales que permitan cambiar esta regla, y así es como, por ejemplo, en el paro nacional de los 90s se logró la expedición de la Ley General de Educación de 1994, que estableció otras reglas para la ampliación de esos 3 grados de preescolar. Y la segunda premisa que planteó el concejal Baena, que también es muy importante y es otra de las grandes luchas de FECODE, es la relación que existe entre la calidad educativa y las condiciones laborales de los maestros y maestras. Si los maestros y maestras de cualquier nivel educativo no tienen buenas condiciones laborales, pues eso no se va a poder reflejar en una buena calidad de la educación. Frente a esto, ya aterrizo en el tema de Bogotá. Bogotá tiene problemas estructurales para una buena implementación de un sistema o un nivel de educación preescolar para la primera infancia. En primer lugar, porque Bogotá ha atendido fundamentalmente este derecho de la primera infancia a través de la Secretaría de Integración Social. Y eso es absurdo porque estamos hablando de educación, y la educación, incluso la educación preescolar, debería estar a cargo de la Secretaría de Educación. ¿Por qué hay esta falla estructural? Principalmente por la desfinanciación a la que ha sido sometida la educación pública en Colombia. Es que cuando hacemos estos debates, colegas, no se nos puede olvidar que en las últimas décadas se han hecho 2 grandes reformas constitucionales al Sistema General de Participaciones, es decir, a los recursos que la nación le transfiere a las entidades territoriales para financiar en parte el sistema educativo público, y entre esas 2 reformas constitucionales, una en el gobierno de Pastrana y otra, colegas del Centro Democrático, en uno de los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, a la educación pública se le han recortado cerca de 80 billones de pesos, billones con B de billete. Con esa desfinanciación no es posible tener un buen sistema educativo, incluido el nivel de preescolar. Y no se nos olvide que esas 2 reformas constitucionales fueron ordenadas por el Fondo Monetario Internacional y, por supuesto, por sus características, los gobiernos de Pastrana y de Uribe cumplieron de manera obediente con esas imposiciones. En Bogotá se ha venido asumiendo esto a través de la Secretaría de Integración Social, también con problemas históricos, estructurales, comenzando por la misma creación de la Secretaría de Integración Social en el año 2006, porque se convierte el Departamento Administrativo de Bienestar Social, se crea o se transforma en una secretaría, le pusieron más funciones en ese momento a lo que era el Departamento Administrativo, concejal Baena, y la planta de personal no aumentó en nada. O sea, si usted le pone más funciones a una entidad, tiene que también ampliar la planta de personal. Entonces, los distintos servicios que comenzó a asumir la Secretaría de Integración Social desde el 2006, los comenzaron a atender ¿con qué? Con órdenes de prestación de servicios bajo toda la precariedad laboral que muy bien describió el concejal Baena en su intervención, sin ningún tipo de derecho, sobre todo de las maestras a cargo
de prestar este servicio tan importante a la primera infancia. Las siguientes administraciones no hicieron nada para corregir esto. Voy a algunos datos de las administraciones más recientes. En la de Petro, la Secretaría de Integración Social, su planta, solo aumentó en 22 empleos, en 22 cargos, nada, prácticamente nada. Y fundamentalmente fueron esos 22 cargos para las subdirecciones LGBTI y para los comisionados de familia. Eso implica que esas administraciones continuaron atendiendo este servicio de primera infancia a través de maestras vinculadas a través de órdenes de prestación de servicios. En la administración de Peñalosa, concejal Baena, fue igual, incluso peor. Hicieron algunos cambios en la planta de personal, pero mire usted esto, eliminaron 77 cargos de la planta del nivel profesional y el nivel asistencial y crearon 29 cargos en el nivel directivo. O sea, más corbatas, más de lo que se denomina burocracia y menos cargos para el nivel profesional, que es donde debería aumentar la planta de las entidades. Y en estas dos administraciones, pues las órdenes de prestación de servicios en la secretaría se mantuvieron por encima de 10.000, buena parte de ellas órdenes de prestación de servicios para la vinculación precaria, repito, de las maestras de los jardines infantiles. Llegamos a la administración de Claudia López con dos antecedentes que son importantes en este tema que tiene que ver con la formalización laboral. Uno, gracias a las luchas de los sindicatos y de poner este tema en el orden del día y en el debate público, la necesidad de la formalización laboral, Claudia López, siendo candidata, firmó un acuerdo, un pacto con las centrales obreras. Ese pacto, que ya firmó en 2019, señalaba que el distrito, si ella era alcaldesa, tenía que adelantar un plan de formalización laboral. Y eso después quedó contemplado en el plan de desarrollo, que se establecieron una meta en materia de ampliación de plantas y en materia de llenar las vacantes que existían en esas plantas. En general, en la administración, debo decirlo, hay pocos avances en materia de formalización laboral, pero hay un avance importante que es precisamente, concejal Baena, es de la Secretaría de Integración Social, bajo la secretaría de la doctora Cinia Navarro. En esa secretaría o en ese periodo, en el año 2021, se expidió el decreto 460 del año 2021, que aumentó en 202 cargos los empleos de la planta de personal. O sea, hubo una ampliación de planta, la primera ampliación de planta significativa que se ha hecho en la historia de la Secretaría de Integración Social. Y de esos 202 empleos, todos son de la subdirección de infancia, solo 2 son del nivel directivo y 200 son del nivel profesional. O sea, se amplió en 200 los cargos para maestras, para los jardines infantiles, y eso es algo que no se puede obviar en esta discusión. Y eso es un avance importante. Ahora, alguien me podrá decir, eso es muy poquito frente al número de maestras que existen, pero concejal Baena, hay que hacer otro análisis. Resulta que el gobierno de Duque expidió el decreto 1800 del año 2019. Ese decreto regula lo que tiene que ver con la ampliación de plantas. ¿Y sabe qué cosa tan absurda dice ese decreto? Que cuando una entidad vaya a ampliar las plantas de personal, los gastos adicionales en que incurra por esa ampliación de planta no puede significar dentro del presupuesto general de la entidad un aumento de los costos. Entonces eso es absurdo porque impide la formalización. Si usted tiene hoy 1.000 contratistas y las quiere pasar a planta, pues le va a aumentar los costos. Pero el decreto lo que dice es, usted no puede aumentar los costos, o sea, le toca reducir por otro lado. Reducir entonces órdenes de prestación de servicios por otro lado o reducir presupuesto para otro tipo de programas. O sea, esa es una regla, una norma del gobierno nacional que impide la formalización laboral. ¿Cómo se pudo hacer la ampliación de planta en la Secretaría de Integración Social? Pues hicieron ahí unos movimientos para lograr que el resultado final de esa ampliación fuera de costo cero. Esos son el tipo de cosas que impiden que haya este propósito, este objetivo que yo comparto, que es fundamental y que ha sido una lucha de las organizaciones sindicales para la ampliación de las plantas y la formalización laboral. ¿Qué es lo que se tiene que hacer entonces? Uno podría decir, en el distrito se puede hacer una redistribución de presupuesto para lograr mayores recursos para esa ampliación de planta, pero eso es absolutamente insuficiente frente a lo que hay que hacer. Aquí, para solucionar el problema e ir a la causa del problema, es necesario hacer reformas del orden nacional, especialmente en otra de las grandes luchas que está dando FECODE, que es la reforma al Sistema General de Participaciones para recuperar los recursos que se han perdido
para aumentar la financiación de la educación pública y para que de manera progresiva los niños de 3 a 5 años puedan estudiar su preescolar en los colegios públicos con maestros y maestras vinculados a la nómina, a la planta de la Secretaría de Educación, con todos los derechos que se merecen. Una lucha compleja, difícil, pero que si uno no va a las causas estructurales del problema, se queda simplemente en la superficie y eso pues no va a poder resolver absolutamente nada. Muchas gracias, señor presidente. Con todo gusto.